Buenos días a todos los que nos acompañáis un domingo más aquí en la iglesia de Valls y también para los hermanos que nos van a ver luego por internet. Este domingo, la verdad es que es uno de esos domingos que te levantas y estás como muy cansado y no te apetece nada salir de la cama, pero luego te acuerdas de que venir a la iglesia es algo que no te puedes perder, porque sientes algo maravilloso al estar en compañía de otros hermanos y al escuchar la palabra de Dios y al alabarle. Y merece la pena venir todos los domingos, merece la pena tomar la decisión de estar aquí y no estar en otro sitio todos los domingos. Así que voy a pasar a la alabanza, que vamos a comenzar con una canción que habla un poco de eso, ¿no? De que le hemos fallado muchas veces, pero Él siempre está ahí y desde lo más profundo de nuestro corazón le queremos y le aceptamos en nuestras vidas, así como Él dio la suya por nosotros. Gloria y tu
de que Él es nuestra fuerza y nuestro aliento todos los días, ¿no? Y Él es el motor, ¿no?, que nos impulsa a venir aquí todos los domingos y a seguir sus palabras todos los días, Señor. Y vamos a alabarle con esta canción, ¿no?, que también nos dice que Él es nuestra luz de todos los días, y cuando no sabemos o pensamos que estamos solos, Él está ahí y es nuestro consuelo. Así que vamos a cantar. Y la última canción que vamos a tocar habla de qué sería de nosotros si Él no hubiese estado ahí desde el momento cero de nuestras vidas y de mucho antes de que llegáramos. Y es un tema que hay que darle vueltas, porque ¿qué sería de todos nosotros si Él no hubiese estado ahí? No hubiese dado su vida por nosotros, no nos hubiese perdonado. Así que
Buenos días a todos, bienvenidos un domingo más. Es un privilegio estar aquí y además un día tan caluroso, estar con el aire acondicionado fresquito se agradece, ¿verdad? Otro motivo más para estar aquí reunidos esta mañana. Como os decía, es un privilegio poder venir a la iglesia, poder compartir este tiempo, poder ver la cara a los hermanos, poder alabar juntos y poder meditar juntos en la palabra del Señor, que como siempre nos tiene que situar en el aquí y en el ahora con la perspectiva correcta desde el punto de vista de lo que Dios quiere para todos nosotros. En estas últimas semanas he estado pensando que a lo largo de la historia muchas comunidades han estado perseguidas, maltratadas, ninguneadas, dejadas de lado, simplemente por ser diferentes. Empezando por las mujeres, que aún hoy en día en muchas comunidades siguen siendo personas de segunda. Pensemos en los inmigrantes, personas de otras razas. Veamos, por ejemplo, los negros han estado considerados hasta no hace demasiado tiempo ni siquiera como raza humana por algunos gobiernos. Pensar lo que ocurrió con los judíos a lo largo de la historia y más recientemente en la Segunda Guerra Mundial. Ha habido persecuciones a comunidades en las cuales eran diferentes a la comunidad predominante que mandaba, que a veces no era la más numerosa, pero que estaba ejerciendo el poder, ¿verdad? Si ya pensamos en el tema territorial, el extranjero, sobre todo si es pobre, lo miramos con recelo. Si viene un inmigrante con dinero, le abrimos los brazos, lo recibimos sin ningún problema. Pero si es pobre, ya tenemos un problema. Así que el diferente no es el inmigrante sí, sino el que no tiene. Después, las discriminaciones las podríamos englobar por sexo, posición política, creencias religiosas, etc. Al final de todo nos encontramos que hay una parte de la humanidad que odia y rechaza al que es diferente, al que es distinto, por cualquier motivo, ya sea porque sea físicamente diferente, porque tenga un origen diferente, porque sienta de una manera diferente o porque provenga de un lugar diferente, ¿verdad? Todas estas injusticias a lo largo de la historia de la humanidad han generado diferentes reacciones por parte de las comunidades perseguidas y maltratadas. Nos encontramos que esta semana se está celebrando la Semana del Orgullo Gay en todo el mundo. Y es una reivindicación que estas personas están realizando para que sean tratadas como el resto de las personas. ¿Por qué? Porque han sido rechazadas, perseguidas y lo siguen siendo en muchas comunidades de una manera injusta. Porque las personas son personas y ya simplemente por el hecho de ser personas tienen el valor intrínseco y eso no se lo puede arrebatar nadie. Con lo cual, en estas circunstancias de persecución, pues esta comunidad está llevando a cabo en esta semana sus reivindicaciones y lo llevan haciendo ya bastantes años para tener y ser tratadas de una manera justa como el resto de las personas. Pero no solo ellos, si nos vamos a Estados Unidos estamos viendo como el asesinato por parte de la policía de un chico negro y después en las revueltas de otro chico negro también a manos de la policía de manera injusta ha levantado esa población para quejarse por una situación injusta, por una persecución injusta y por tratarse de una manera realmente aberrante para el ser humano. ¿Dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a que hay diferentes comunidades maltratadas a lo largo de la historia y que a lo largo de la historia han ido reaccionando a ese maltrato y ahora cada vez más, porque ahora las redes sociales, internet, la televisión y las comunicaciones les permiten tener una visibilidad que antes no tenían y entonces llegan estas reivindicaciones en forma de manifestaciones, de la Semana del Orgullo Gay y otra serie de reivindicaciones para ser tratados con igualdad, con justicia, para que los seres humanos dejemos de odiar a los seres humanos porque son diferentes, para que los seres humanos dejemos de rechazar al otro por ser distinto. Y eso es legítimo y está bien. Sin embargo, nosotros, como cristianos, lo hacemos al revés.
nosotros nos autocensuramos. Nosotros como cristianos damos un paso atrás para pasar desapercibidos, para que no se nos vea, para pasar, yo he escrito por aquí en algún sitio de la predicación, para tener una experiencia de la fe camaleónica. Que allí donde estemos quedemos diluidos en medio de la sociedad en la que nos ha tocado vivir, para que no se nos vea. Y se nos olvida una cuestión fundamental, y es que tenemos que estar orgullosos de ser cristianos. Y tenemos que vivir con orgullo en ser cristianos. Sin embargo, no nos comportamos de esa manera. Sin embargo, no lo vivimos de esa manera. En los últimos tiempos hay un interés en que no solo los cristianos, sino cualquier otra persona que cree, que tiene convicción de algo, viva su fe de una manera privada. De viva su fe de puertas para adentro en su casa. Que no haya manifestaciones públicas de la fe. Y todo esto empezó para que no se ofenda el que tiene una fe diferente. Pero en realidad lo que hay es un movimiento para que todo lo que tiene que ver con la fe desaparezca de la vida social. Todo lo que tenga que ver con una creencia desaparezca de la vida social. Entonces, manifestar nuestra fe públicamente se ve mal. Y nosotros nos lo hemos creído. Nos lo hemos creído y ya vivimos nuestra fe ocultándola. Vivimos nuestro cristianismo, nuestro seguimiento de Jesús, casi con vergüenza. ¿En cuántas ocasiones no nos hemos encontrado en una situación en la cual nos hemos dejado llevar por lo que todos estaban haciendo para no destacar? Todos criticando al jefe en el trabajo y nosotros nos hemos unido a esa crítica para pasar desapercibidos, porque si levantamos la voz y decimos que criticar está mal, aunque el jefe esté haciendo algo malo, y la crítica solo lleva a cosas peores, entonces ya nos van a señalar con el dedo. Nos callamos y nos unimos a las críticas al jefe y hablamos mal de él. O salir con los amigos y que llegue un punto en el que la fiesta se va a desmadrar un poquito y ¿cómo voy a ser yo el santo del grupo? Sigo con lo que está haciendo todos y me dejo llevar para no pasar desapercibido, o sea, para pasar desapercibido, para ser uno más del grupo y no destacar. Todos en algún momento nos hemos autocensurado como cristianos, hemos cerrado la boca, no hemos alzado nuestra voz, ya no para denunciar las injusticias que estábamos viendo, sino para nosotros mismos decir, no, yo no hago esto, yo no vivo de esta manera, yo no entro en este fuego porque quiero vivir de una manera distinta por causa de mi fe. Nos autocensuramos, no nos sentimos orgullosos en muchas ocasiones y lo demostramos de esa manera. Y no somos los únicos. En la palabra de Dios hay momentos así. Y hay momentos así para los apóstoles. O sea, yo no os voy a decir para un creyente de a pie como nosotros, para un mindundi, como dirían por ahí. No, hasta los apóstoles les tienen que llamar la atención por hacer cosas que no están bien para no quedar mal con el resto, para no molestar al otro. Así que nuestro amigo Pedro siempre está ahí Pedro. Nuestro amigo Pedro mete la pata. Y mete la pata muy pronto. Muy pronto. Yo creo que a Pedro lo usamos siempre de ejemplo para estas meteduras de pata, pero hay que reconocer el peso que tiene el apóstol Pedro en lo que somos hoy como iglesia y en la historia del cristianismo. Pero en este caso, pues tiene que venir Pablo y darle un estirón de orejas por algo que está haciendo mal. Y que le está haciendo mal a Pedro como persona, pero está haciendo mal al pueblo porque lo está confundiendo. Y yo creo que es importante que nosotros hoy meditemos en esto, porque si en estos días hay muchas personas que están celebrando el orgullo de su forma de vivir, nosotros tenemos, no como enfrentamiento a nadie, sino como una reivindicación de lo que somos, como dejar de autocensurarnos a nosotros mismos, vivir con orgullo lo que nosotros creemos. Y eso no es atacar a nadie, porque tiene que ver conmigo y con mi vida, no tiene que ver con el otro.
al otro lo respeto y lo amo porque es una persona y está creado a la imagen y semejanza de Dios. Y no me corresponde a mí el juicio, le corresponde al Señor. A mí me corresponde obedecer la palabra de Dios, seguir los caminos de Jesús y dar ejemplo con aquello que el Señor me ha pedido. Así que me gustaría que hoy me acompañarais a la epístola a los Gálatas, al capítulo 2, para que viéramos este momento que va a dar lugar, este conflicto y esta discusión, va a dar lugar al primer concilio de la Iglesia, a la primera gran reunión de la Iglesia de Jerusalén, para tener que tomar una decisión doctrinal que afecte a todo el pueblo de Dios. No era una cuestión pequeña, era una cuestión que estaba enfrentando a la Iglesia de una manera importante. Vamos a leerlo y luego nos ponemos en contexto. Gálatas capítulo 2, a partir del versículo 11. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esta hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste de un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia de la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por la causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será justo ante Dios por medio de la obediencia de la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpable por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien soy un pecador que si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó, así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias, a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos delante de Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Hasta aquí la palabra del Señor que quería compartir hoy con vosotros. Había un problema serio. Había una serie de personas que habían entendido que Jesús era el Mesías, judíos, que entendían que Jesús cumplía todo, absolutamente todo lo que en el Antiguo Testamento se venía anunciando desde Génesis capítulo 3, anunciando que venía el Mesías. Y la promesa del Señor de que ese Mesías venía a salvarnos. Entre esos judíos estaban los apóstoles, todos ellos eran judíos, y reconocían en Jesús al Mesías. Como estos, muchos judíos, no todos eran fariseos que atacaban a Jesús, había muchos judíos que habían entendido perfectamente que Jesús había venido a cumplir el Antiguo Testamento. A su vez, y siguiendo las enseñanzas de Jesús, muchos gentiles, esto es, todos los que no pertenecían al pueblo de Israel, habían aceptado el mensaje de Jesús, habían aceptado la salvación en la cruz por medio del sacrificio de Cristo, con lo cual, a los ojos de la palabra de Dios, a los ojos de la enseñanza de Jesús, eran igualmente salvos. ¿Qué ocurría? Que un judío con 5.000 años de historia a sus espaldas, con muchas experiencias, con una carga de historia fuerte, con muchos personajes legendarios en sus escrituras, enseñando que para pertenecer al pueblo de Dios había que tener una serie de normas, entre las cuales la circuncisión era la norma física, la que identificaba al hombre. A los 7-8 días de edad, el hombre era llevado al templo y era circuncidado. Y eso era una marca de que pertenecía al pueblo de Dios. Ellos entendían que esta norma de pureza también
era necesaria para los que se convertían por parte de los que no eran del pueblo de Dios. Ellos entendían que si tú quieres seguir a Jesús, lo apropiado es que lo sigas desde el principio, desde Génesis 3. Con lo cual tienes que seguir todas las normas de pureza, empezando por la circuncisión, empezando por las normas de higiene, siguiendo por las normas de alimentación que nos caracterizan a los judíos, para que después puedas aceptar a Jesús, que era judío. ¿Entendemos? Entonces, eso hace que haya un conflicto entre los gentiles, que habían entendido perfectamente que la salvación era por gracia, y los judíos convertidos, que entendían que Jesús era la continuación de esas promesas del Antiguo Testamento. ¿Había alguno equivocado? No. Nadie, ninguno de los dos estaba equivocado. Para unos iban a llegar a Jesús por una vía, y otros iban a llegar para otra. Pero todos iban a ser una familia en Cristo Jesús. Pero en ese primer momento esto genera tensiones. Figuraros, pensad un momento en lo que acabamos de leer. Pablo no le dice a Pedro que están equivocados, que hay que censurar a los judíos. Está acusando a Pedro de comportarse mal. No de que los judíos estén equivocados en ese planteamiento teológico, que es muy lógico también. ¿Qué es lo que hace Pedro? Pedro, en un primer momento, cuando no hay nadie de la comunidad judía, se sienta a la mesa con los gentiles. ¿Qué comían los gentiles? Jamón. Ibérico no, porque estaban en Israel, pero comían cerdo, comían pescado, comían de todo, porque no tenían límites en las normas de alimentación. Al judío le costaba mucho seguir todas las normas del Antiguo Testamento. Entre otras cosas, porque era mucho más caro comer siendo judío que no siéndolo. Es lo mismo que hoy. Es más caro el que es vegano o el que es alérgico al gluten que el que no tiene limitaciones para comprar. ¿Por qué? Porque uno iba y como el cerdo no era un animal impuro para los judíos, era carne barata. ¿Y qué hacían los gentiles? Pues si nos da igual comer cordero que comer cerdo, pues cerdo más barato. Si nos da igual que el animal haya muerto de una manera o de otra, nos da lo mismo que se haya recogido un sábado que no. O sea, había ciertas normas que hacían más fácil que un gentil viviera su fe que un judío. Claro, llega Pedro y además se encuentra allí con cosas que no había comido nunca, con un banquete, y estaba encantado de la vida. Entonces, él comía sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de problema con los gentiles. Ay, amigo, que después vienen el resto de los apóstoles con más judíos. Y en ese momento, Pedro se avergüenza de sí mismo y Pedro deja de sentarse con esos con los que ha compartido la mesa. Compartir la mesa era muy importante para ellos. O sea, estaba diciendo, eres parte de mi pueblo. Pero ahora, de repente, llegan los judíos, encabezados por Santiago, y Pedro, ¿qué hace? Pedro se autocensura, se avergüenza de sí mismo, deja de comer con los gentiles y solo se pone al lado de los judíos. Y no vive con libertad, con la libertad que le ha dado Jesús, su fe. Y Pablo lo ve. Y Pablo, que no era de callarse nada, y Pablo, que no era de evitar una confrontación, además, para que todo el mundo le queden claras las cosas, delante de todos, le dice: Pedro, vas mal. Pedro, por aquí no. Porque esto es ser un hipócrita. Porque si decimos que la salvación viene por la fe, todo esto ya queda atrás. Y lo que no puedes hacer ahora es tratar a este de primero y a este de segundo. No puedes hacer acepción de personas. No puedes considerar a los judíos como los puros y a los gentiles como los impuros. Porque eso no es lo que ha enseñado Jesús. Y lo que estás haciendo tú, le dice aquí en Gálatas 2, al final del capítulo, es confundir al pueblo. Porque hay muchos que están siguiendo lo que tú haces. Y hay muchos que están incriminando al otro por lo que tú haces. Pedro decide tener una fe camaleónica. Totalmente contrario a lo que Pablo va a enseñar después cuando dice que se hacía griego a los griegos, gentil a los gentil, judío al judío. Estaba hablando de la forma en la cual estaba enseñando.
No que era una persona diferente según con quién se sentaba, sino que enseñaba de una forma distinta y que se relacionaba de una forma distinta para poder llegar a presentarles a todos el Evangelio, pero no tratando a uno diferente de otro. Esa fe camaleónica hace que Pedro se adapte a las circunstancias para evitar conflictos. No parece el mismo Pedro de antes de Pentecostés y antes de la muerte y la resurrección de Jesús, ¿verdad? Porque el Pedro de los Evangelios era un Pedro temperamental, era un Pedro que salía adelante. Pedro aquí se calla cuando Pablo lo enfrenta, porque Pedro sabe que está equivocado, porque Pedro sabe que no se puede vivir una fe camaleónica, que no podemos ser unos el domingo en el culto y el lunes por la mañana en la oficina otra persona distinta, el lunes en el instituto o en la universidad una persona diferente. Cuando estamos en el trabajo y hay algo que no está bien, nosotros no podemos mezclarnos y quedar diluidos entre todos aquellos que no comparten la fe con nosotros. Nosotros somos seguidores de Jesús, domingo, lunes, martes, miércoles, sábado y otra vez domingo, y así seguimos. De allí donde estamos, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer visible el reino de Dios y hacer real el reino de Dios. Y eso que supone que no nos avergonzamos de lo que somos, que vivimos el cristianismo con orgullo y que levantamos la bandera de Jesús allí donde estamos con orgullo. Y como os he dicho antes, no para enfrentarnos a nadie que está celebrando en estos días o en cualquier otro día su identidad, porque nosotros no tenemos que enfrentarnos a nadie. Nosotros amamos a las personas porque son personas igual que nosotros, pecadores todos, igual que nosotros, que necesitamos al Señor todos, igual que nosotros, y que hemos sido creados todos a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros no hacemos acepción de personas, y cuando levantamos la bandera del orgullo del cristianismo, no estamos diciendo que otras banderas no son necesarias o no son legítimas. No estamos respondiendo, como hacen algunos ahora, a la guerra de las banderas. Que uno pone una bandera de colores, el otro pone otra bandera de colores, el otro pone otra bandera de colores como reacción. Nosotros tenemos que ser fieles a esto por nosotros. No en confrontación con otros, sino por nosotros, por nuestra salvación, por nuestra fe, por nuestra obediencia a Jesús. El que hace otra cosa, el que vive de otra manera, es libre para hacerlo. El Señor nos ha dado el libre albedrío a todos, porque si no, estaríamos siguiendo a Jesús por razones no legítimas. Estaríamos manipulados, seríamos marionetas. La elección de ser cristiano es una elección libre como el de no ser, y Dios nos ha dado esa elección a todos. Por lo tanto, no podemos juzgar a los demás. Somos libres para tomar esas decisiones. Y nosotros además entendemos que al aceptar a Jesús somos libres del pecado. Y somos libres de decir que no a ciertas cosas porque entendemos que no son la voluntad de Dios. Orgullo significa sentimiento de satisfacción hacia algo propio o cercano a uno que se considera meritorio. Pues oye, más meritorio que es ser hijo de Dios, no entiendo yo que haya nada más. Por lo tanto, nosotros no debemos vivir un cristianismo autocensurado. No nos podemos censurar, no podemos callarnos, nosotros sin equivocarnos. Porque a veces entendemos que no nos podemos callar para atacar al otro. No nos ha llamado el Señor a eso, El Señor nos ha llamado a presentar el Evangelio, a amar al prójimo como a nosotros mismos y a hacer visible el reino de Dios. No nos ha llamado a odiar a nadie, ni nos ha llamado a señalar a nadie, ni a discriminar a nadie, ni a atacar a nadie. Este sentimiento no nos enfrenta con el que piensa diferente. Tiene que ver con nosotros, tiene que ver con lo que yo creo y cómo yo creo que debo vivir mi vida. Pero no podemos confundirlo. Cuando yo me comporto como Pedro, cuando llega un momento en el cual yo no soy el mismo, cuando estoy a solas con Dios, cuando estoy en la iglesia o cuando estoy en otros contextos, es que me estoy avergonzando de lo que soy, que no me siento libre, tengo un miedo a que me rechacen, tengo miedo a no encajar, tengo miedo a que si yo levanto mi voz ante una injusticia social ser señalado por el dedo, que si yo me niego a participar de ciertas cosas porque están en contra de lo que yo creo, ser señalado por el dedo.
de otros y no encajar en esa sociedad. Absolutamente todos hemos estado ahí. Todos y cada uno de los que estamos aquí, los que están escuchando hoy, nos hemos visto en circunstancias en las cuales no nos sentíamos cómodos. Y hemos tenido que elegir: o doy un paso atrás y me posiciono y digo, yo estoy aquí y allí no voy porque no va conmigo, o me diluyo en medio de todo esto y paso desapercibido y ya no se me ve. Yo creo que estamos en un momento en el cual es más necesario que nunca que nosotros sigamos las palabras del apóstol Pablo en Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío y también del griego, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de la decisión que he tomado, madura, adulta, reflexionada, razonada, de aceptar a Jesús en mi vida, aceptar su salvación, aceptar su sacrificio y querer vivir mi vida de una manera diferente. No me avergüenzo. No me avergüenzo no quiere decir que me voy a pelear con todo el mundo. No me avergüenzo no quiere decir que voy a ir confrontando a todo el mundo, que voy a sacar la Biblia en forma de espada y voy a ir atizándole a todo el mundo porque son pecadores y yo soy el único santo. Eso no tiene sentido, porque la palabra de Dios no nos envía eso. La palabra de Dios, ¿qué dice? Que todo lo que hay escrito aquí, se resume, la ley y los profetas, en que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Ahí se resume la ley y los profetas. Todo, absolutamente todo lo que dice la palabra de Dios va en esa dirección. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y al prójimo no le pone ninguna etiqueta, no le pone ningún apellido. No dice el prójimo es el blanco, español, catalán a ser posible, que sea de la misma condición socioeconómica que tú y que sea del Barça. Eso no lo dice la palabra de Dios. Sin embargo, algunos piensan así, sienten así. La palabra de Dios dice el prójimo. Prójimo quiere decir próximo. Próximo quiere decir todo el que Dios ponga delante de ti. Toda la persona que el Señor cruce en medio de tu camino es la persona que Dios quiere que ames. Y en el sentido de aceptarla, en el sentido de predicar, en el sentido de compartirla, no en el sentido de amor romántico y todo demás, no. En el sentido de ir y predicar el Evangelio, de ir y presentarles a Jesús, por medio de nuestra vida, nuestra fe y lo que hacemos. Y ya después, que cada uno elija lo que quiera elegir. Porque la fe es personal e intransferible. O sea, yo le puedo decir a mis hijos, y les puedo hablar de Dios desde el día que nacieron, y les puedo leer las historias de la Biblia, y les puedo orar con ellos en la comida, y les puedo enseñar lo que sea, que si no toman una decisión personal ellos para seguir a Jesús, no van a hacerlo. Es su decisión, es única. Por lo cual nosotros no estamos llamados a convencer a nadie de nada. Estamos llamados a predicar el Evangelio primero con nuestras vidas y después con nuestras palabras. Y a no rechazar a ninguna persona por ningún motivo. Que no se nos olvide, porque estas últimas semanas, si vas a Facebook, te ves a multitud de pastores, multitud de gente cristiana de mucho renombre, poseídos por la ira, ellos dicen por la ira de Dios, yo no me lo creo, hablando barbaridades de otras personas porque sienten de una manera distinta, porque creen de una manera distinta, porque no piensan como ellos o porque no viven como ellos. Y eso es una vergüenza para la palabra de Dios y para el cristianismo. No nos ha llamado el Señor a juzgar, nos ha llamado el Señor a compartir su palabra y extender la mano para que más y más personas conozcan a Jesús. Y el Señor hace la obra en cada uno. Y el Espíritu Santo transforma los corazones. Yo no transformo la vida de nadie. Yo comparto la palabra de Dios y cada uno toma sus decisiones. Por lo tanto, hoy, que se está celebrando el orgullo gay, LGTBI y todo lo demás en todo el mundo, lo respeto, pero yo también reivindico mi orgullo de ser cristiano. Y amo a esas personas, porque son personas igual que yo. Igual que yo. Los pueden diferenciar la forma en la que ellos creen
que deben amar, o en la que sienten, o la que yo siento, en la forma en la que yo amo, o en la forma en la que nos vestimos. Pero no nos diferencia nada más, al final somos seres humanos. Pecadores todos, porque a la luz de la palabra de Dios el único que no pecó es Jesús. Y ya está. Y nosotros vamos y compartimos, y amamos, y respetamos, y cuidamos a las personas que Dios pone delante de nosotros. Eso es estar orgulloso de ser cristiano. No ir a atacar, a insultar y a señalar con el dedo al que es diferente en su forma de vivir la vida. Eso no es de ser cristiano. Eso es de ser un fanático que no ha entendido nada acerca de la palabra de Dios. Nosotros, defender nuestra fe no es atacar al otro, es poner en valor lo que yo creo y poner a Jesús en el lugar que se merece. Y eso es lo que hizo Pablo, cuando habló con Pedro. Lo que le dijo es: te estás equivocando. No hay uno más que otro. Aquí lo único que hay es que Jesús ha muerto para que ellos tengan acceso a Jesús. Da igual su origen, da igual de dónde vengan. Así que tú y yo no podemos decidir quiénes son mejores, porque Jesús ha muerto por todos. Y la llamada de atención a Pedro no es por los demás, es por su forma de comportarse avergonzándose de uno cuando los otros están delante. Eso no va con nosotros. Y esa llamada de atención a Pedro es una llamada de atención a nosotros para que no nos avergoncemos del Evangelio. Para que salgamos ahí con la cabeza bien alta a proclamar el nombre de Cristo y amar a las personas. Y a olvidarnos de juicios, y a olvidarnos de señalar con el dedo, y a olvidarnos de cosas que Dios no nos ha dado la facultad de hacer. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? No juzguéis para no ser juzgados. No juzguéis para no ser juzgados. Yo siempre os he dicho una cosa que tengo clarísimo los últimos años. Cada vez que voy a la palabra de Dios me encuentro con esto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. La única manera de verdad que nosotros tenemos tangible de demostrar cómo está nuestra relación con Dios es en cómo nos relacionamos con el prójimo. La única verdadera y tangible forma de demostrar mi fe y mi seguimiento de Jesús es cómo me relaciono con el resto de las personas. Y está directamente relacionado. Y Dios así lo programó, lo preparó y en su palabra lo encontramos. Recordad siempre el Padre Nuestro. Perdona mis deudas, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los deudores. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo no perdono, Dios no me puede perdonar a mí. Que si yo no amo, Dios no me va a amar a mí. Porque todo está vinculado. Y entenderme lo que digo, cuando Dios no me va a amar a mí. Quiere decir que conforme yo me comporto con los demás, eso es lo que recibo. Porque eso es lo que estoy poniendo en práctica en mi vida y lo que está demostrando lo que hay en mi corazón. Está directamente relacionado todo lo que yo le hago al otro con lo que yo le permito a Dios que haga conmigo. Le estoy pidiendo a Dios, si repito la oración que Jesús me ha enseñado en el Padre Nuestro, que si yo no le perdono a mi hija que me ha hecho daño, no le dejo a Dios que me perdone a mí. ¿Me entendéis? Y eso está ahí, son palabras de Jesús, no son palabras de Juan. Son palabras de Jesús. Jesús nos está enseñando a relacionarnos con los demás de la misma manera que quiero que Dios se relacione conmigo. Ese es el verdadero seguimiento de Jesús. Ahí yo no me avergüenzo. Ahí es donde yo pongo de verdad en práctica. Me da igual lo que el otro hace, cómo el otro vive, y qué es, porque yo lo que tengo que hacer es demostrarle mi amor, demostrarle a Jesús. Y después el Señor hace su obra en la otra persona. Y el otro decide si quiere o no quiere, pero eso no es cosa mía. Yo tengo que amarle, respetarle, cuidarle, abrazarle y estar a su lado. Todo lo demás no importa. Todo lo demás no importa. Así que en estos días no nos dejemos engañar por esto. Vivamos con orgullo el seguimiento de Jesús, vivamos con orgullo nuestro cristianismo y cuidemos a las personas. Y hagamos visible nuestra fe por medio de ese amor a los demás. No de otra manera que no tiene sentido y que Dios no nos ha enseñado y que Dios no nos permite. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos pone de frente con la realidad, nos pone enfrente de la realidad
que nos toca vivir en estos momentos. Gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos enseñas a amar por encima de todo, nos enseñas a respetar, nos enseñas a cuidar, nos enseñas a hacer visible tu reino a través de nuestras vidas, nos enseñas, Señor, lo que de verdad, verdaderamente vale la pena. Gracias, Señor, porque yo me siento orgulloso de ser tu hijo. Gracias, Señor, porque aunque a veces no hemos estado al nivel de lo que tú esperas de nosotros, en nuestro corazón está el deseo de estar ahí, de estar a lo que tú pongas delante de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a vivir un cristianismo de verdad, tal y como tú lo quieres que lo vivamos, Señor. Que entendamos que tu palabra nos enseña a amar, que tu palabra nos enseña a cuidar, que tu palabra nos enseña a edificar, y por medio de mostrar ese amor, esa misericordia, ese perdón, esa aceptación, nosotros podemos traer a más personas a tus pies. Señor, deseamos que más y más personas te conozcan y vivan una vida plena como nosotros vivimos, pero también entendemos que eres tú y tu Espíritu Santo quien convence, quien transforma los corazones. Ayúdanos a entenderlo y ayúdanos, Señor, a vivir con esa paz y con esa tranquilidad y haciendo visible tu reino allí donde tú nos pongas, sin avergonzarnos del Evangelio, como dice el texto que hemos leído. Bendito seas, Señor. Ayúdanos, guárdanos y cuídanos a cada uno de nosotros, a todos los que nos reunimos en esta iglesia y los que nos están viendo en estos tiempos por internet. Bendito sea tu nombre siempre. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues gracias por estar aquí un domingo más. Seguimos reuniéndonos todos los domingos a las 11 de la mañana. Vamos a seguir viendo este tiempo. Daros la noticia, creo que ya todos lo sabemos, pero ya se va a enterar todo el mundo por internet, que ayer Rubén y Gladys tuvieron su bebé. Elizabeth nació ayer. Fue un parto un poquito largo. Nos tuvieron en vilo desde el viernes tempranito en la mañana toda la familia, pero gracias a Dios, pues Rubén ayer ya compartió alguna foto en el grupo de la iglesia y estamos muy felices. A mí, como me toca por familia, que es mi sobrina, así que más feliz todavía. Que el Señor os bendiga, que tengáis una gran semana y que nos podamos volver a ver en unos días.